están? Mi nombre es Juan de las Américas y bienvenidos una vez más a Sesiones de la Industria. Esta semana que pasó hice una encuesta en relación a qué tema abarcar esta semana y ganó la comparación entre la industria en Colombia y la industria en Argentina, obviamente relacionado al tema de la moda y la industria textil, así que de eso se va a tratar mi video de hoy. Obviamente estos videos se ven mucho mejor en YouTube, así que si quieren verlos dos veces los pueden ver en Instagram y los pueden ver en YouTube y estaría buenísimo. Antes que nada quería aclarar que voy a abarcar este tema desde una visión más histórica y administrativa quizá, y no desde una visión estética. Ahora sí vamos a comenzar. Vale aclarar que soy un colombiano que está radicado en Argentina hace 8 años, entonces mi visión y todo el análisis que hago es a partir de mis vivencias desde mi educación y mi experiencia laboral y académica en Argentina. Seleccioné 3 puntos que para mí son los más destacados al hacer este análisis. Obviamente me voy a comer un montón de información en medio de todo esto, pero abarcando estos temas se puede entender a gran escala las diferencias que existen entre estas industrias y estos dos países. El primer punto a analizar es el clima. Colombia está situado un poco más arriba de la línea del Ecuador, lo que significa que es un país que hace parte del trópico. ¿Esto qué significa? No significa que hace calor todos los días del año en todas las ciudades. Esto significa que dependiendo de la altura de la ciudad en relación al océano, tiene un clima distinto y es constante la gran parte del año. Significa que las estaciones no son tan marcadas. Por ejemplo, la ciudad de Bogotá es una ciudad que en la gran mayoría del año es una ciudad que es fría. Y la ciudad de Medellín, por ser una ciudad que está más cerca del nivel del mar, es una ciudad que tiene un clima cálido la gran mayoría del año. Esto es un pensamiento muy erróneo que se tiene en relación a los países del trópico. No todas las ciudades de todos estos países son cálidas. Hay ciudades frías también. ¿Esto qué significa? Significa que no hay un cambio constante en lo que tiene que ver con la propuesta de diseño. Significa que las estaciones no son tan marcadas, pero aún así hay propuestas de primavera, verano, otoño, invierno. En el caso de Argentina, este es un país que es más estacionario, donde las estaciones son mucho más claras y donde se sabe cuándo empieza y cuándo termina el verano, cuándo empieza la primavera, y eso se ve muy reflejado en la industria, por supuesto, ya que a raíz de estos cambios la gente cambia la manera en la que se comporta y con esto la manera en la que se viste. En Colombia pasa esto también, pero no es tan abrupto. El segundo tema a analizar es el tema de la educación. Una de las grandes razones por las que yo me vine a vivir a Argentina en su momento era porque cuando era chico y fui a averiguar acerca de qué estudiar, yo quería estudiar diseño. Y en Colombia no se enseñaba en ninguna carrera, en ninguna universidad existía una propuesta de una carrera profesional enfocada al diseño de indumentaria. No existía. Entonces me di cuenta como, claro, si a nivel nacional no existe una necesidad, pues obviamente las universidades no generan esta opción. Oferta y demanda básica. Si las universidades no enseñan diseño, significa que a nivel nacional no es una necesidad. Y Colombia, al ser un país más tradicional, se le da muchísimo más enfoque a carreras tradicionales, por supuesto. Imagínense que en Argentina, desde los años 90, existe una carrera de diseño de indumentaria en una universidad pública. Significa que desde los años 90 hay políticas del Estado y hay una visión social donde se apoya al diseño y a la creación nacional. Y esta cosa es algo que se valora mucho y es algo que se ve y yo lo vivencio todos los días viviendo acá, y es que las personas siempre hablan de el hecho en Argentina. Ahora más adelante vamos a hablar en relación a este tema y al tema de las importaciones, que tiene mucho que ver con esto. En Colombia recién en el año 2014 se fundó en una universidad la carrera de diseño de indumentaria, carreras que son muy recientes. ¿Esto qué significa? Que recién hasta hace 10 años se empezó a valorar esto, cuando en Argentina hace 30 ya lo hacían. ¿Entienden todo esto? Es muy importante ver esto. Esto también se puede vivenciar en un montón de otras carreras. Si ustedes se ponen a ver las comparativas entre las ofertas académicas en Colombia y en Argentina, son supremamente distintas y hay muchísimas más opciones de carreras en Argentina que en Colombia. Esta es una de las grandes razones por las que hay una inmigración académica tan grande hacia Argentina. El tercer punto a analizar es el tema de las importaciones. Colombia es un país que se rige bajo un modelo neoliberal. Es un país que tiene muchísimos tratados de libre comercio con países desarrollados. ¿Esto qué significa? Significa que hay una invasión de productos extranjeros, pero al mismo tiempo hay un acceso a mucha tecnología. Esto hace que el mercado en Colombia sea muy competitivo. En Colombia hay ofertas nacionales, por supuesto, y son competitivas a nivel internacional, y tiene que ver con que obviamente cuando entran productos empiezan a comerse industrias nacionales, pero también hay industrias nacionales que se ponen a la vanguardia y empiezan a competir con estos productos. Es como una balanza, entonces ahí entran a jugar muchas cosas. Buscando en internet encontré información muy importante que me gustaría compartírselas. Por ejemplo, en Colombia la empresa que más dinero produce a nivel textil es el grupo Inditex. El conglomerado español cuenta con 61 tiendas en todo el país. Miren la diferencia tan abrupta. En Argentina existe el grupo Inditex y el grupo Inditex tiene en Argentina, me parece, si no estoy mal, tiene como 5. O sea, miren la diferencia y lo invadido que está el mercado colombiano de marcas extranjeras
extranjeras que no producen en Colombia y que lo que producen se va del país. Hay que encontrar la manera de equilibrar estas cosas. Argentina tiene un tema con las importaciones y es algo que toca mucho las fibras. El país ha estado siempre cerrándose y abriéndose al mercado internacional. Hay una propuesta de diseño que es muy buena en Argentina y se aboga mucho por eso, y es lo que les he dicho todo este tiempo, pero el tema industrial y de procesos y de materializar todo esto no es tan grande como el de otros países. Es un país que lucha muchísimo por estar a la vanguardia, y quizá Colombia, a pesar de todas estas cosas, tiene muchísimo más acceso a la tecnología y a la innovación. Una de las grandes razones por las que no hay muchas marcas extranjeras acá es el tema de la devaluación y la inestabilidad económica. Cuando el dólar es inestable, piensen que todas las transacciones internacionales que se hacen en dólares. Entonces, cuando hay una inestabilidad económica, no hay una inversión clara, entonces las empresas tienen miedo de invertir en el país. Basta con caminar a la ciudad para darse cuenta de la cantidad de marcas y propuestas argentinas que existen. ¿Qué piensa Juancito de todo esto? Siento que de alguna manera deberíamos encontrar la manera de equilibrar estas dos visiones. Siento que ninguna de las dos está correcta o es la mejor posible. Sí valoro mucho que en Argentina la gente tenga un arraigo y una visión de generar y valorar todo lo hecho en Argentina, que me parece algo muy positivo y algo que le hace falta a toda la región. Y también siento que Colombia es un país competitivo a nivel internacional. Tratamos de encontrar un punto medio entre estas dos. Vamos a sacar adelante la visión de Latinoamérica. Acá en Argentina no hay tantas marcas extranjeras y hay una gran propuesta de diseño, y cuando uno camina un shopping en Argentina uno se da cuenta que hay un montón de marcas nacionales y eso está muy bueno, y estas marcas la luchan muchísimo para poder sobrevivir, y más ahorita en el tiempo de la pandemia. Obviamente eso tiene que ver muchísimo con las políticas de gobierno que se gestan en los países, porque no siempre se apoya a la industria nacional o no siempre se apoya a los diseñadores o a los emprendedores. Los cambios se tienen que gestar desde los gobiernos, pero es muy importante que sí analicemos esta idea de las diferencias que existen entre estos países y qué cosas positivas tenemos, qué cosas podríamos mejorar. También me encantaría que me hablaran de todo esto. Esto es un tema muy debatible y muy extenso. Cuéntenme qué piensan de todo esto. Espero les haya gustado este video tanto como a mí. Les pido que lo compartan y lo comenten. Nos vemos la próxima semana con más temas interesantes como este. Les mando un beso, que tengan una semana maravillosa y nos vemos pronto. Chao.